Muy buenos días, un gran saludo. Mi nombre es Alex Echeverría y en este momento voy a comentar el libro de Ernesto Sábato, La Resistencia. Ernesto Sábato es un autor argentino quien se especializó primero en física y llegó a ser doctor en física y estuvo trabajando en varios grandes laboratorios de Europa como el laboratorio Marie Curie en Francia, y que luego de este periodo, digamos, abnegado en la ciencia física, eh, va prácticamente a dimitir de este campo y va a encontrarse de lleno con la literatura. Digamos que Ernesto Sábato tuvo como una conversión de la ciencia física a la literatura, de las ciencias de lo material a las ciencias del espíritu y del humano. Creo que son de gran valor sus trabajos y vamos a comentar en este momento una obra que se llama La Resistencia, publicada en el 2000. Es una obra relativamente nueva. Entonces, quiero analizar el libro diciendo que me parece como un gran grito a la espiritualidad del hombre, ¿no? Ernesto Sábato se da cuenta del estado de vida del alma humana actual, del estado de vida del espíritu humano en este momento, y se da cuenta que vive una gran miseria espiritual, como de hecho lo va a decir en una de sus cartas. No solamente, digamos, vivimos en una pobreza económica, sino que esta pobreza económica viene siendo como consecuencia de una gran pérdida de la cultura humana que se está realizando en nuestro siglo, especialmente después de la Revolución Francesa, con este gran ateísmo, teniendo en cuenta que este ateísmo es un fenómeno moderno. Entonces, Ernesto Sábato hace como prácticamente una apología de la espiritualidad humana, de la verdadera espiritualidad humana que se conecta al ser trascendente. Y sin ser explícitamente cristiano, yo creo que realiza una gran labor de espiritualización del hombre, de tal manera que prepara la conciencia humana al discurso religioso de la unión con Dios que se nos da en Cristo. Por decir algo, creo que sería de gran provecho poder leer estos libros en sitios en donde de primer plano se rechaza el cristianismo, pero se quiere espiritualizar al hombre, se quiere ver que el hombre no solamente es materia, sino también es alma. Ahora voy a leer algunas de las frases de su libro. Por ejemplo, una vida más humana está a nuestro alcance. Valorar la vida de otra manera es lo que corresponde a nuestra verdadera condición humana. Los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Muchas veces me he sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad. Ernesto Sábato hace como una crítica a la cosificación del hombre. Si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo en el que nos movemos a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo, estamos deshumanizándonos. ¿Cómo podremos resistir así? De tal manera que es muy interesante porque Ernesto Sábato fue un gran comunista en su etapa de juventud. Yo creo que lo sería hasta sus 30, 40 años, y luego tuvo como esta conversión. De hecho, cuando uno revisa algunos de sus comentarios, Ernesto Sábato dice que los grandes materialistas, que son muchas veces físicos y científicos y que trabajan en estos grandes laboratorios donde él trabajó, son muchas veces gente que tiene grandes obsesiones neuróticas, gente que les cuesta mucho verdaderamente compenetrarse en un clima de solidaridad con los otros y que vive aislada. Y cuenta él cómo dentro de estos grandes ambientes cientificistas hay mucha deshumanización. Por eso
incluso vicios, alcoholismo y todo lo demás, como es su propio caso. Él cuenta cómo luego de sus años en laboratorios por la mañana iba indudablemente a los bares por la tarde, terminaba emborrachándose. La ingenua separación entre el alma y el cuerpo y el cándido materialismo es lo que conduce a la enfermedad del tiempo moderno. Podría suceder que la especie humana fuese incapaz de soportar todo esto. A pesar de todas las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas, dice Ernesto Sábato. Es por eso que al final del libro él va a terminar proponiendo que nosotros debemos de resistir a todos estos embates y que esta resistencia cotidiana a la materialización, al cientificismo, a la cosificación del hombre, es decir, a la desespiritualización del hombre, es a la final una gran gesta que nos permite abrir en esta narración materialista de la historia como un nuevo curso torrencial de la vida. Ernesto Sábato hace también una crítica al profundo materialismo o digamos al hombre dominado por la técnica, que ya no encuentra gozo en el encuentro personal con otras personas. Una frase sobre el sacrificio me parece importante. Si todo es relativo, ¿encuentra el hombre valor para el sacrificio? ¿Y si el sacrificio puede acaso vivir? Los hijos son sacrificio para los padres. El cuidado de los mayores o de los enfermos también lo es. Como la renuncia a lo individual por el bien común, como el amor. Se sacrifican quienes envejecen trabajando por los demás, quienes mueren para salvar al prójimo. ¿Y puede haber sacrificio cuando la vida ha perdido el sentido para el hombre o solo se halla en la comodidad individual o en la realización personal? De tal manera que nos llama a una hermenéutica del sacrificio, que yo creo que es algo que el Papa Francisco viene resaltando. El Papa Francisco resalta que vivimos en una crisis del compromiso comunitario, y sin compromiso comunitario el sacrificio no tiene sentido. Es la pertenencia a un grupo social mayor que uno el que da pie al sacrificio. De tal manera que si nosotros nos vemos simplemente como seres individuales aislados, el sacrificio pierde todo sentido. Pero es falso. No se puede llevar una vida sin sacrificio. El amor es sacrificio. Y sin amor no somos verdaderamente humanos. Es la sobrevaloración de lo racional en desmedro de todo aquello que no puede ser explicado por la lógica, lo que nos lleva también a esta pérdida del sentido del humano. En otras palabras, se ha perdido como el valor del símbolo de las cosas como símbolos que nos remiten a realidades metafísicas. Hay un libro de Gerald von Lefort, La mujer eterna, que considera a la mujer como símbolo. Me parece especial, igualmente que tengo entendido que los escritos de este filósofo oriental, cristiano oriental, llamado Pavel Florensky, que enriquece nuestra comprensión de la realidad. Pero este gran racionalismo ha fracasado y el ser humano ahora se encuentra con el vacío, mientras es atragantado por una avalancha de información que no puede digerir y de la que no recibe beneficio alguno. Este autor, que es argentino, dice: en ciudades monstruosas como Buenos Aires hay millones de seres angustiados. Eso también lo podemos vivir en nuestro día a día en muchas de las ciudades del mundo. Qué poco tiempo le dedicamos a los viejos y seres. Hay como un cierto orgullo, porque nuestros viejos eran seres espirituales, seres creyentes en muchos sentidos. Y como nosotros ahora creemos que eso es pasado, pues entonces nuestro orgullo nos permite un verdadero acercamiento a quienes en épocas pasadas trataron de inculcarnos la fe. Es urgente encarar una educación diferente.
enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar. Creo que Ernesto Sábato pone las bases de una antropología que es en el fondo cristiana y que es la antropología de la Laudato Si. Me parece providencial, porque la Laudato Si es emanada hace muy poco por el Papa Francisco, y sin embargo ya Ernesto Sábato, al hablar del hombre que solidariza con las cosas, con lo material, con los animales y con la tierra en general, que forma parte del cosmos, pues da paso a una antropología que no está desvinculada de las demás cosas. Va a ser difícil encontrar la manera que permita a los hombres acceder a buenos trabajos y a una vida que cuente con la posibilidad de crear o realizar actividades propias del espíritu. Yo creo que esto lo sabemos. En la iglesia, los jóvenes se van muchas veces de la iglesia cuando empiezan a tener trabajos que prácticamente les impiden todo acceso a lo espiritual. Entonces todas estas cosas creo que son providenciales. Yo creo que este es un libro que deberíamos leer y que deberíamos mandar a leer a muchas personas que tienen muchos problemas con aceptar de fondo el sentido de la vida. Hay una pregunta, este sería como el análisis del libro, hay una pregunta que se nos hace en esta tarea y es la de ¿por qué somos tan resistentes a los cambios con este libro? Bueno, yo podría responder según una frase del libro. Podría suceder que la especie humana fuese incapaz de soportar los catastróficos cambios del mundo contemporáneo, pues estos cambios son tan terribles, tan profundos y sobre todo tan vertiginosos, que aquellos que provocaron la desaparición de los reptiles resultan insignificantes. Creo que aquí está la respuesta. Muchas veces somos resistentes al cambio en los tiempos modernos porque estos cambios son principalmente vertiginosísimos y nos impiden una verdadera asimilación y adaptación. Pasando además porque muchas veces estos cambios son, digamos, inhumanos. Claro, esto hablando, digamos, del cambio que se vive en los tiempos modernos, no del cambio personal que nos permite una mejora, no de la conversión como tal, que sí es un cambio, que es al final abandono en sí mismo. Y esa sería otra de las razones por las que se nos dificulta el cambio, pero ya desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del libro, sino de una perspectiva del cambio y de la mejora personal. Muchas gracias.